Mi nombre es Carlos Pando Sánchez, soy sociólogo de profesión, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo a mi cargo el curso de Globalización y Economía Internacional del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. Esta semana vamos a trabajar con ustedes, dentro del tema de globalización y economía internacional, tres grandes subtemas. En primer lugar, la definición conceptual y las teorías, el amplio debate teórico que hay sobre globalización. La situación económica internacional actual desde una perspectiva histórica, recordando que la crisis actual no surge de la noche a la mañana, sino que tiene antecedentes desde la crisis del 29, la crisis petrolera de los 70 y naturalmente la crisis hipotecaria del 2008. También miraremos el escenario mundial a partir de los bloques comerciales, los tratados de libre comercio, los grandes acuerdos de integración y los efectos positivos de la cooperación internacional en un mundo globalizado. Entremos entonces en la definición conceptual y las teorías. La lámina que están ustedes viendo, el nuevo mapa mundial, es una suerte de provocación al debate y a la discusión. ¿Es ese el mundo actual? ¿Es que acaso los estados nacionales desaparecen del mapa? ¿Es que acaso las grandes corporaciones, las grandes empresas transnacionales son los nuevos poderes estatales? ¿Suprimen a estos? ¿Los suplantan? Intentaremos dar respuesta a estas y otras preguntas que el tema de la globalización sin duda nos plantea en estos días. ¿Cómo es que se aborda la globalización? En primer lugar, decir que la globalización es un hecho social dado. No podemos hablar entonces de estar en contra o a favor de la globalización. Debemos decir, en cambio, que podemos estar en desacuerdo con sus efectos o a favor de sus resultados. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que la globalización es un hecho social como tal. Por tanto, resulta un fenómeno integral que abarca varias dimensiones: lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo ambiental e inclusive lo cultural. No se trata de un proceso lineal, más bien se trata de una serie compleja de procesos que actúan de manera contradictoria entre sí a veces. Hay un primer autor que hemos sugerido además en la bibliografía que ustedes van a poder revisar y que incluso tienen a su disposición en documento escaneado, a su disposición en los alumnos del curso virtual. Es el texto de Anthony Giddens, este sociólogo inglés, que plantea la categoría de democracia cosmopolita. Es una apuesta a futuro, yo diría es una de las grandes utopías planteadas por Giddens en los últimos años, a partir de la cual se supone que existiría una suerte de democracia mundial, universal o cosmopolita, pero que en realidad todavía no se plantea como tal. Hay algunos esfuerzos internacionales por lograrla. Los grandes foros internacionales de discusión de la problemática de la mujer, de los temas medioambientales, de los derechos humanos, de alguna manera plantean una suerte de democracia cosmopolita. Quizás avances significativos se han dado en derechos humanos. En el Perú en particular, por ejemplo, discutimos la pertinencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos supranacional. Pero también la discutimos y la cuestionamos. Sentimos entonces que la categoría planteada por Giddens todavía termina siendo solo una aspiración. La imagen que tienen al frente, Bernard Shaw, desde Moscú, transmitiendo para CNN, nos da otra entrada del tema de la globalización. La automatización, la información, la tecnología, la información mundial a la vez y en un solo momento, sin duda sería un sueño para nuestros abuelos, que estaban acostumbrados a leer la noticia nacional en el periódico y leer la noticia internacional referida a días anteriores, semanas, meses, a veces semestres anteriores. Hoy día, en tiempo virtual, uno se entera de lo que pasa en el mundo. Antes de grabar esta edición, leía en detalle lo que había ocurrido en Argentina en el accidente ferroviario. Pero simultáneamente podemos escuchar los resultados del gol del Oscar el domingo. Sin duda, es otra característica de la globalización, la información mundial simultánea y en tiempo real.
Pero esta globalización simultánea, virtual y en tiempo real también tiene algunos cuestionadores. El científico social alemán Ulrich Beck cuestiona la idea de globalización entendida como una apuesta a futuro optimista. Dice que en los tiempos modernos la comprensión racional del mundo hacia un futuro más predecible y seguro está en cuestión. Plantea la categoría del riesgo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología está generando no certidumbres, sino al contrario riesgos e incertidumbres. Y por tanto plantean procesos cuyas consecuencias son difíciles de prever. La imagen provocadora de las Torres Gemelas darían la razón a Beck. La primera potencia mundial, cuestionada en el año 2001 a partir de la vulnerabilidad de su centro financiero mayor del mundo además. La teoría del riesgo no solamente en el terreno militar, sino también en el terreno medioambiental, en el terreno de la no predicción de catástrofes por efectos de los cambios climáticos que también la globalización aceleran y acentúa. Hay, sin embargo, algunos efectos positivos de la globalización. Para Giddens, por ejemplo, la comunicación electrónica que hace posible la comunicación mundial, la rapidez de la misma que nos informa sobre lo que pasa en el mundo en sociedades y realidades diferentes, la innovación de las comunicaciones que llega a más personas en cada vez menos tiempo es sin duda un efecto muy favorable de la globalización y una de sus principales características. Otro efecto de la globalización sin duda es la movilización del capital a espacios de producción de menor costo. Las grandes transacciones mundiales, la búsqueda de nuevos espacios para el desarrollo del capital han generado también algunas contradicciones en el mundo moderno. Frente a la búsqueda de un nicho de mercado y una posibilidad de producción a menor costo, ha surgido el trabajo barato. Frente a esto, surge la idea necesaria de buscar como alternativa el trabajo decente. Un trabajo que permita satisfacer necesidades personales y familiares de alimentación, salud y seguridad y educación de los hijos de acuerdo con los estándares de la modernidad. Sin embargo, ese trabajo que asegura ingresos al llegar a la época de jubilación y donde los derechos laborales son respetados, también entra en cuestión en el mundo del bienestar de la sociedad occidental, europea o norteamericana. Lo veremos más adelante cuando veamos economía internacional actual. Los cambios generados a partir de los años 90 en que surge la globalización como tal, nos marcan algunas aseveraciones que podemos darlas como sentencias ciertas ahora. Joaquín Estefanía, un científico social vinculado al análisis del Fondo Monetario Internacional, definía globalización para inicios de los 90 como la interdependencia económica creciente entre los países del mundo, que supone un aumento del volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como el flujo internacional de capitales, al mismo tiempo de una difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Sin duda, la globalización tiene como centro la transacción económica, la búsqueda de nuevos mercados, el intercambio comercial a nivel mundial, pero también tiene los efectos descritos antes: democracia cosmopolita, posibilidad de riesgo mayor, tecnología, automatización, simultaneidad. Y este marco global sin duda tiene efectos nacionales. En el caso peruano podemos afirmar algunas 4 tendencias de la globalización para el Perú. En primer lugar, el fin del intervencionismo estatal, la construcción del Estado presente en la economía que gravitó en la segunda mitad del siglo XX, gobierno militar de los años 70, incluso antes del gobierno militar de los años 70 ya se perfilaba a partir del Instituto Nacional de Planificación un Estado interventor importante, y que dura con la recuperación de la democracia de los 80, el segundo gobierno del arquitecto de Lagún, el primer gobierno del presidente García, podríamos decir que había un aparato estatal importante en la economía nacional. Este desaparece en los años 90.
el ajuste estructural más las privatizaciones de los años 90, sin duda, hacen que en el Perú podamos decir que el Estado se reduce simplemente a políticas regulatorias y mayor asignación de mercado, de recursos a nivel del mercado. Un segundo concepto que debemos tener en cuenta es el cuestionamiento del Estado-Nación. No es que desaparece el Estado Nacional, de hecho lo tenemos y muy fuerte todavía, pero sí existe la idea transformada de fin de la unidad nacional como concepto. Las transacciones comerciales, los libres mercados, la baja de las barreras arancelarias significan un mundo más bien en el cual el intercambio comercial ya no tiene mayores restricciones a nivel de fronteras. La imagen de Ronald Reagan y Gorbachev significan el momento de quiebre del estado de bienestar anterior y el paso al mundo de la globalización o al mundo globalizado. Una tercera idea, para efectos latinoamericanos y peruanos, es la sociedad de la información. El fin del capitalismo industrial, entendido como prioritario, como gran acumulador de valor, da paso más bien a la acumulación basada en el conocimiento. El famoso libro de Alvin Toffler señalando que el conocimiento es el valor más importante de principios del siglo XXI, sin duda se afirma a través de la llamada sociedad de la información. Y el fin de la idea de modernidad, discutible, la famosa afirmación de Francis Fukuyama, el fin de la historia, pero que sin embargo significa que entramos a una etapa de posmodernidad como respuesta al racionalismo y a la ciencia como instrumento de cambio y transformación del hombre. Sin duda entramos entonces a una era posterior a la modernidad, la posmodernidad. En el caso de América Latina, sin duda resulta muy importante reflexionar y dar algunas pinceladas alrededor del gran mandato económico-político que permitió el paso a la globalización, el llamado Consenso de Washington para América Latina. Surge a partir de las ideas del economista John Williamson, que plasmaron la idea de que el Fondo Monetario y el Banco Mundial sean tutores de las políticas de ajuste estructural y privatizaciones para América Latina, que se dieron en simultáneo en el caso nuestro durante el gobierno del presidente Fujimori, pero que se dieron en simultáneo en toda América Latina, tanto en la Argentina de Menem como en el gobierno democrático de la Concertación Nacional en Chile o en los gobiernos democráticos de Colombia o de México. Era que era indistinto el país, en realidad lo que importaba era la tutoría y el cambio y la transformación hacia un mundo de mercado y de liberalización económica. Algunos lo conocían como el auge del neoliberalismo económico. Óscar Ugarteche, economista más bien heterodoxo, señala algunas de las características principales del llamado Consenso de Washington o sus efectos. En primer lugar, la disciplina fiscal, vale decir una economía ordenada, lo cual es sin duda saludable, un gasto fiscal ordenado que no vaya más allá de lo que el Estado recauda. El reordenamiento de las prioridades en el gasto público, vale decir que el gasto público sea fundamentalmente inversión en desarrollo productivo. Reforma tributaria que supuso construir una amplia base de recaudación, en nuestro caso es paradigmático nacional de los 90. Antes de los 90 nuestra antigua dirección de recaudación fiscal era bastante precaria y ahora tenemos una sólida SUNAT que todavía no logra lamentablemente recaudar en los niveles que debería, pero que es un emblema, digamos, de la etapa de reforma neoliberal de los 90. La liberalización de las tasas de interés, el tipo de cambio competitivo, ya no un cambio restringido, controlado, y que implica una flotación de moneda más fuerte. Bueno, el Consenso de Washington, tienen ahí la imagen del Capitolio como imagen emblemática de lo que significa las ideas tutoras desde Norteamérica, pero aplicadas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Y bueno, también la liberalización de las inversiones extranjeras. Nosotros tenemos la Constitución del 93, permite un libre mercado muy ampliado. La privatización de todos los bienes públicos, en el caso peruano no ha sido una reforma absoluta,
todavía existen empresas públicas, de hecho tenemos Sedapal, en estos días se discute la posibilidad de privatizar Sedapal, pero las empresas eléctricas, las líneas aéreas, las grandes minas en posesión del Estado pasaron a ser nuevamente de interés privado, fundamentalmente extranjero. La desregulación de todos los mercados, especial de los servicios públicos y la fuerza laboral, y el auge de los derechos de propiedad, que en el caso peruano resulta muy interesante, sobre todo por la propiedad por reforma agraria, que supuso la parcelación de las ex cooperativas agrarias y que ahora tiene una enorme importancia en términos de alto nivel de propiedad rural, de mediana y pequeña propiedad. Esto también tiene sus críticos. Yo quiero anotar ahí, por ejemplo, la mirada del profesor Jürgen Scholl de la Universidad del Pacífico, que cuestiona el modelo de desarrollo que a partir de las reformas del ajuste estructural y la privatización de las empresas públicas se ha dado en el Perú. En los 90 se da una suerte de concentración de generación de exportación minera y algunas otras menores, y Schuld apunta que esto nos conduce a un modelo de desarrollo primario exportador de acumulación como portaestandarte del proceso de desarrollo. Este proceso, algunos lo consideran insuficiente. El proceso inició en los 90 y continuó durante el gobierno del presidente Toledo y el segundo gobierno del presidente García. Ahora, durante el gobierno del presidente Humala, tiene algunos cuestionamientos, pero básicamente sigue la misma matriz. La agroexportación y la capacidad de acumulación a partir de la exportación de metales, fundamentalmente de la minería, de la gran minería, son el eje de la economía nacional. Algunos otros, y en voceros del gobierno actual, se escucha la posibilidad de entrar a un proceso paralelo también de industrialización. Ese es un proceso que sin duda le podría dar mayor consistencia al programa de desarrollo nacional, pero también debemos recordar, y lo vamos a hacer en el curso, los intentos fallidos de, por ejemplo, el modelo de sustitución de importaciones de los años 70, que deberían ser un punto a no recorrer y en todo caso un punto de referencia de un ejemplo no deseado. Un concepto importante que surge a partir de los 90 y de la globalización es sin duda el concepto de competitividad, que se convierte ya no solamente en un concepto económico, sino también en un concepto, yo diría, de valor. Pasa a ser uno de los valores de los años 90. Es la capacidad de un país de ocupar los espacios más dinámicos del mercado global y en proporciones importantes. Veremos en el curso, naturalmente, los tratados de libre comercio, los escenarios de oportunidades regionales y sectoriales del Perú. Y naturalmente la competitividad consiste en comparar economías a nivel internacional, la posibilidad de que las empresas o los países sean competitivos si es que sus productos o servicios son demandados crecientemente en el mercado mundial. El Perú tiene sin duda grandes oportunidades, no solo climáticas, medioambientales, sino productivas también. Nuestra costa norte, con su gran potencial agroexportador, nuestra sierra con alguna potencialidad también agroexportadora inicial, y sin duda también en nuestra tradicional exportación de metales. La globalización no solamente es un fenómeno económico. Hemos apuntado quizás en las líneas anteriores fundamentalmente el escenario económico, el escenario societal, el escenario político. La globalización también tiene, y a propósito de la imagen, una cara cultural. Hay algunos autores que hemos sugerido en la bibliografía, García Canclini, Ramonet, que discuten también los efectos de la globalización desde la perspectiva cultural. Hemos reseñado algunas de estas ideas y quisiéramos comentarlas. Hay un primer concepto que es la globalización como influencia de medios e industrias culturales, llámese televisión, cine, editoriales. Se habla entonces de un proceso homogeneizador de la globalización, vale decir, se tiende a tener una cultura homogénea a nivel mundial. Algunos incluso afirman que la globalización es un proyecto americanizador. Los que somos latinoamericanos hemos vivido desde hace muchos años la influencia norteamericana. Basta darse cuenta de nuestros anglicismos, vale decir,
las palabras que utilizamos en nuestro idioma a partir de la influencia norteamericana. Watchman, para nosotros watchman, refrigeradora, refrigerator. Sin duda son conceptos que se han incluido en nuestro propio idioma. Los cambios culturales también suponen tensión entre lo global y lo local. La anulación de la privacidad, todo pasa a lo público. Pensemos en la prensa del espectáculo y la farándula. Pensemos también en los chuponeos telefónicos. García Canclini, que es uno de los autores sugeridos, nos habla de identidades culturales híbridas. Sin duda es uno de los grandes temas de la globalización que desarrollaremos estos días. Finalmente quería apuntar algunas ideas sobre globalización y medio ambiente. Basta decir los problemas que vive el mundo por efectos de la capa de ozono del proceso industrializador de los últimos 50 años, que se acelera en el proceso globalizador. Si el paradigma de desarrollo es el desarrollo industrial del mundo occidental en los últimos 50 años, sin duda los efectos ambientales van a acelerarse. El calentamiento global, que ya no es simplemente un enunciado teórico, que lo vivimos día a día, los cambios de las temperaturas. Este verano limeño tan caluroso es parte de ese proceso. El aumento de los problemas atmosféricos y los cataclismos acelerados. En el caso peruano, la pérdida de los glaciares. La disminución del agua dulce, que va a ser uno de los grandes temas de debate nacional en los próximos años. Y cierro con un comentario que luego discutiremos naturalmente, que es la incapacidad de la comunidad internacional desde el Acuerdo de Kioto hasta la cumbre de Copenhague por todavía no solucionar. Este es uno de los grandes temas que la globalización tiene en su debe. La globalización entonces como gran escenario de transacción económico-comercial, la globalización como gran posibilidad de democracia cosmopolita, pero con grandes temas preocupantes. La teoría del riesgo y los efectos medioambientales y el avasallamiento cultural son quizás los efectos negativos. Esto será parte de la discusión de los próximos días. Los invito a trabajar fuerte en el curso, revisar la bibliografía y trabajar con mucho ahínco. Creo que vale la pena. Muchas gracias.